Pues estamos de nuevo en Verdadera Ciencia a través de Saber Sin Fin, con el tema de hoy, que es los carnavales y las celebraciones de paganas. Bueno, mal vistas como paganas, ¿no? Bueno, insisto, es un nombre que que los propios paganos le pusieron a otro tipo de ideologías que contrastaban con las suyas y que hacían exactamente lo mismo, ¿no? Pero no se lo pagaban a ellos. Como el asunto de las sectas, ¿no? Así es de, no, pues si nos vamos a sectas, todo ha sido secta, porque es claro. prácticamente copy-paste, ¿no? Copy-paste, paste. Así nos agarramos con problemas con el inglés. Sí. Estamos hablando, para los que nos están sintonizando en este momento, de las fiestas paganas llamadas hoy en día carnaval, los carnavales. Muchos mencionan que esta palabra, su verdadero origen es carne para val. Sinceramente, creo que la etimología de esta palabra está muy errada. Creo que fue tomada una tradición perfectamente documentada de la era, inclusive que empata con la misma era de ¿quién? De Tauro. Tauro, claro. Sí, que regresamos hoy a nuestro hoy por hoy y sabemos que estamos dentro de los primeros 40 años de la época, de la era de Acuario, que es la era del saber, la era del yo sé, donde el efluvio del conocimiento. Hoy lo vemos en forma de internet, hoy lo vemos en las redes sociales, nos permiten tener conocimiento de lo que pasa segundo a segundo, y creo que no es casual de ninguna forma que se haya establecido que en la época de Acuario el conocimiento sería lo que reinaría sobre todas las cosas, y lo vemos, está ocurriendo. Esta fue antecedida por la era de Piscis. Después la era de Aries, que es toda la etapa donde vemos la vida de Cristo y el nacimiento de esta nueva forma de pensar, no religión, de esta nueva forma de pensar, donde se concatena ya no solamente el amarás a Dios sobre todas las cosas, sino recordemos que también el Maestro Jesús dijo, he aquí que os doy un nuevo mandamiento, amaros los unos a los otros. Y si uno, lo hemos platicado, se define como la justa mitad de la creación, el justo medio de la densidad en la cual se desarrolla esta máquina cuántica que es el universo, donde hacia adentro de nosotros vamos perdiendo la misma densidad si vamos adentrándonos, si no sé cómo se abre, y de nosotros hacia afuera también la densidad se va aperturando. Entonces somos el justo medio donde la magia funciona. Y hablábamos de esto, que es la divinidad la que reside en nosotros. Es tan importante decir, amarás a Dios sobre todas las cosas, como amarás a tu vecino, claro, a tus semejantes, a los tuyos, porque es reconocer la divinidad que hay dentro. Es reconocer que existe una divinidad superior, pero también es reconocer que en todo lo que nos rodea está esa divinidad, ¿no? Es decir, que todos quienes estamos a un lado pues tenemos el mismo origen y venimos del mismo lugar, ¿no? Reconocernos en ellos nuestra propia deidad, ¿no? Y estábamos hablando que de la era de Acuario nos recorremos a la era de Piscis, que ya fue la época donde la religión se expandió, la época de la fe por la fe, del yo creo, del solamente creo por creer, ¿no? No me importa que se me constate como verdad esto, yo lo creo a pie juntillas y se acabó. Y después hacia atrás está la era de Aries, que es donde se prepara la inmolación del Cordero, que es la redención humana, donde comienza la era de la redención humana, en la época de donde comienzan los misterios a ser revelados, y atrás está la era de Tauro. Y cada una de estas eras está dividida aproximadamente en un 2335, 70 y tantos años, para que pueda dar un ciclo completo que se llama la precesión de los equinoccios, el septepi,
que es cuando recorremos realmente este plano astral donde vamos pasando por las diferentes eras. Y en la era de Tauro vemos desmedido el gusto del ser humano por solamente los valores materiales. Y es que tampoco tenían la culpa en aquel momento que otros valores podrían ser sostenidos, que no fuera el utilizar la materia para satisfacer a los dioses y a sí mismo, ¿no? Y es ahí donde nace Baal. Exacto. Y es también cuando el hombre hace suya, a través del conocimiento, la materia. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, cuando tú pasas de ser recolector a empezar a sembrar, pues te das cuenta del poder que tienes el poder aparente que tienes sobre la materia, ¿no? Dejas de preocuparte solo por lo que los dioses te fueran dando en los diferentes ciclos y empiezas a sentir que tienes tú, empiezas a sentir la humanidad que tiene cierto control sobre eso y que puede en cierta forma hartarse también, ¿no? Antes era pues lo que podía yo recolectar, lo que podía yo cazar, pero cuando empieza a haber tanto agricultura como ganadería, empieza a haber ese, por así llamarlo, hartamiento hartazgo más bien dicho, de las cosas, ¿no? Ya hay comida de sobra, entonces podemos, pero que también fue lo que dio origen a la cultura, es decir, ya al tener de más hay riqueza. Exactamente, y forma de intercambiarla y tiempo libre. Exactamente. Y tiempo libre, para bien y para mal, o sea, también yo paso a la propia cultura y a poder el hombre a pensar, poderse sentar a pensar de dónde venía y a dónde quería ir, ¿no? Pero eso se da en el momento que hay materia de más, por así decirlo, ¿no? Visto como los cambia. Claro. Es impresionante el darse cuenta cómo hay exagerados paralelismos entre el comportamiento del hombre y las eras mismas divididas en este zodiaco ya tocado, ¿no? De dos. Hay mucha controversia entre por qué sacaron al signo número 13, que es Ofiuco, que significa el portador de la serpiente, no la serpiente, ¿no? Entonces lo retiran precisamente porque tiene el arquetipo de la serpiente. Y recuerden que nos enseñaron que la serpiente es mala y no un símbolo del conocimiento, exactamente. Y regresamos a la era de Tauro, donde vemos como dios principal, no principal, sino el más exitoso, a Baal, que resulta que es hijo de la divinidad, hijo de él, que es donde nace esa palabra que define a la unidad de la creación, ¿no? Así aprendimos a nombrarle nuestros primeros pasos como humanidad, a Dios, como bajo el nombre de él, y tenemos a Baal, que ocuparía el espacio que hoy ocupa, por ejemplo, Cristo, ¿no? Claro, para la religión cristiana, como el Hijo, exactamente. Y se le atribuía que a Baal se le entregaba en un holocausto de fuego niños. Y yo creo que eso está muy mal colocado por la historia. Evidentemente todos sabemos que la historia ha sido despedazada, destruida, reacomodada, pegada a su gusto por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hablemoslo con todas las letras. Este no es un programa anticlerical, pero somos, como algún día lo dijeron en algún libro, antivandalismo, ¿no? Y entonces, no ha habido ningunos vándalos con mayor poder que siempre, estos hombres. La historia la cuenta casi siempre el que gana. Entonces, pues pasó, ¿no? Digo, de los romanos nos fueron dando, fueron dejando como se les fue dando la gana prácticamente, ¿no? Entonces, no, y es que era terrible. Vimos una mitología ya súper tocada, ¿no? Sí. Exactamente. Los esfuerzos, por ejemplo, de poner las festividades de nuevo paganas, ¿sí? Que se encontraban en las Galias, que se encontraban en la India, que se encontraban, en Egipto, en Siria, y al ser festividades que estaban íntimamente relacionadas al sol, y como ellos tenían la necesidad de empatar la figura de Cristo con el sol, empezaron a mover todos los calendarios y empezaron a mover todas las festividades. Inclusive no es así sino hasta el 325 donde el Papa Constantino mueve la Pascua.
Es decir, desobedece el mismo calendario tasado para la Pascua y la mueve a su gusto, y es lo que nos otorga hoy las festividades de Pascua en esas fechas. ¿Sale? Y es donde comienza los actos de contrición, los actos de despojo. El no voy a comer carne, solo voy a comer un poco de pescado, no puedo... pareciera que en estos 40 días, que era donde se preparaban todos los holocaustos, parece ser que nos vamos a restringir por el mismo y el solo hecho de restringirnos. Y no creo que exista una tontería más grande que querer llevar a los extremos cualquier punto de vista. Claro. Y no podemos matarnos, llenarnos de carne para inmediatamente después tener la justificación de no comerla. Sí, es como hartarte para ya no tener la necesidad posterior. A mí me parece también que digo, por las fechas y eso también obedece a una situación pues más, también humana, ¿no? Es decir, es también, digo, el fin del invierno. Entonces te quedan los últimos pedacitos, por así decirlo, de carne, de cosas donde puedes alimentarte con cierta confianza, sabiendo que ya viene la primavera y vas a volver a sembrar y viene de nuevo el siguiente ciclo de alimento. Entonces me parece que también es un poco eso. El hartazgo de las reservas. Exacto, decir, bueno, salimos, ¿cuánto tenemos todavía en la bodega? Pues tenemos para un mes y ya nomás faltan 15 días. Entonces, pues, ¿qué les parece si en esos días nos metemos un poquito más, comemos un poquito más, disfrutamos de haber sobrevivimos? Exacto, y haber sido mesurados durante todo el año. Entonces, me parece que también esas festividades de carnaval son un poco eso, es decir, vamos a disfrutar de haber racionado todo el año, y en este momento, pues bueno, sobró, pues vamos a comer de más, pero no en la búsqueda del exceso, sino para después llegar a una abstinencia, de darte un apapacho para poder decir, bueno, así vamos a ser medidos y vamos a darle su justa medida para que al próximo año tengamos reservas y podamos volver a hacer esto, ¿no? Es como esa celebración de, pues, nos portamos bien, fuimos buenos durante el año. Digo, no buenos con respecto a ser bueno como tal. O sea, de hecho, fuimos medidos en nuestro consumo. Pues bueno, vamos a darnos un apapacho excediéndonos un poquitín. Y también, es que esa es la base. Exacto, sí. Entonces, ya después digo, eso le metes doctrinas y cuestiones, pero al final del día me parece que esa es la base de un carnaval, ¿no? Es decir, es no despedirte de la carne, sino al revés, es decir, darte un apapacho de poder pasarte de más, porque cumpliste bien durante todo el año y fuiste ordenado y medido, ¿no? Y es que se toma como la parte en donde sabes que vamos a hacernos de la vista gorda para que puedas llenarte de vino, para que puedas conocer los placeres, para que puedas excederte en todo sentido, y después para que estés en contacto con la vida, ¿no? Y después vas a aprender que es un acto de restricción casi total, donde no vas a tener acceso. ¿Y qué vas a lograr? Pues reacciones negativas en cadena, porque la vida es equilibrio. Trabajar con la culpa, a mí me parece que, ya el carnaval el carnaval moderno, y digamos como católico, yo lo siento que es como el trabajo de la culpa, es decir, te dejo que hagas lo que quieras para sentir, bueno, como decimos en México, la cruda, la resaca. Entonces, así es. Cuando el otro día le pides perdón a Dios por haberte pasado por todo el exceso, pues es como natural decir, ¿ya viste? Pues eso pasa cuando te pasas, pues tranquilo, ¿no? Exactamente. Es para mí eso, el manejo de la culpa, lo que están vendiendo con los carnavales. Pero bien, regresamos con este tema de los paganos, los rituales paganos del carnaval, aquí en Verdadera Ciencia por Saber Sin Fin. Les recordamos que estamos en nuestro grupo de Facebook con el mismo nombre, Verdadera Ciencia, un grupo abierto donde se esperan las aportaciones siempre positivas, siempre proactivas, siempre en conocimiento, en avance tecnológico de todos ustedes, hombres y mujeres, bienvenidos. Es un grupo, es una revista para que todos conozcamos. Este es Verdadera Ciencia y regresamos después de este corte por sabersinfin.com.